Bueno, muy buenas a todos y todas. En esta clase vamos a trabajar algunas de las principales características de nuestro sistema de gobierno en Argentina. Para aprovechar mejor esta clase es conveniente que antes hayan leído los textos correspondientes a la conceptualización del Estado, el poder, la política, y también que hayan podido leer el texto de Sartori, que nos invita a atravesar las principales características de los sistemas de gobierno parlamentario y presidencialista. Ahora vamos a intentar poner en común esos distintos conceptos. También es muy importante que hayan podido leer el texto de Oslak sobre la conformación del Estado argentino, y entonces vamos a intentar en esta clase poner en relación esos diferentes conceptos que hemos trabajado hasta ahora para poder caracterizar nuestro sistema de gobierno en Argentina. Bueno, para eso les voy a compartir una presentación. A ver, vamos al inicio. Primero, como hacemos siempre, recordando en qué unidad estamos de la materia. Esta es la materia Análisis de Políticas Públicas, la unidad 2, y estamos trabajando sobre los sistemas de gobierno, en una unidad en la que también vamos a trabajar en las próximas clases sobre la caracterización, la conceptualización y la caracterización de los distintos grupos que forman parte del sistema político, principalmente los partidos políticos, los grupos de interés y las corporaciones, y la burocracia o la administración como un actor central de los sistemas políticos. La parte central de los conceptos que vamos a trabajar hoy la vamos a tomar del texto de Abal Medina, que es el segundo texto que tenemos en la materia, aunque, como decía recién, voy a intentar hacer una síntesis de los principales conceptos que trabajamos hasta ahora para poder utilizarlos para comprender y caracterizar nuestro sistema político. Bien, entonces, tal como venimos conversando en otras clases, podemos diferenciar distintos tipos de gobierno en función de ¿qué? En función de la distribución de poder entre las instituciones y los actores que forman parte de ese gobierno. Y en ese sentido, podemos ver dos esferas o dos ámbitos de distribución de ese poder. En términos horizontales, vamos a ver la distribución entre poderes del Estado, y entonces el peso que adquiere cada uno de ellos en relación de los otros respecto del poder que ejerce. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que nos dan, por supuesto, distintos tipos de gobierno. Y también existe una forma de diferenciar tipos de gobierno en función de cómo se distribuye el poder en términos verticales. Y aquí lo que entra en juego es la distribución del poder en el territorio, en las distintas instituciones que gobiernan el territorio. En nuestro país, el Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades. Con distintas formas de denominación, estamos hablando del Estado-Nación, digo distintas formas de denominación de acuerdo al país en el cual nos situemos, de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Y eso nos da como tipos de gobierno el federalismo y el unitarismo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el presidencialismo y el parlamentarismo? Bueno, esto lo vamos a tomar del texto de Sartori, y ya estuvimos trabajando en clases anteriores para poder profundizar cada uno de estos tipos, formas de gobierno. Aquí podemos, para tomar algunos de los aspectos que en clases anteriores vimos, tener en cuenta
dos principales diferencias. La primera es la forma de elección del Poder Ejecutivo, siendo en el presidencialismo una forma de elección directa del Poder Ejecutivo en su primera figura o figura máxima, que es el presidente o la presidenta, y también elección a través del voto popular de los integrantes del Congreso, legisladores, legisladoras, diputados, diputadas, senadores. Y en el parlamentarismo, en cambio, el pueblo, a través del voto, elige a los miembros del legislativo, y son estos que, a su vez, a través de las distintas alianzas que se establecen entre las fuerzas políticas que participaron del proceso electoral, eligen al titular del Ejecutivo, llamado primer ministro. Bueno, como hablamos ayer, esta diferencia en la forma de elección es muy importante porque claramente cuando el poder emana del voto popular, la relevancia, la cuota de poder que ese representante del Poder Ejecutivo tiene es diferente que cuando su designación emana de manera indirecta del voto popular y está basada en la alianza de distintas fuerzas políticas. Esto, volviendo un poco a la diapositiva anterior, lo que hace es plantear un diseño institucional en el cual las partes tienen distintas cuotas de poder o distinto porcentaje del poder en función de un sistema o el otro. Y por supuesto, también como hablamos en clases anteriores, este diseño institucional va a incidir directamente en los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Otra de las diferencias refiere a la duración del mandato. En el presidencialismo, la duración del mandato de presidentes y legisladores está determinada por la Constitución, es fija, mientras que en el parlamentarismo los mandatos pueden acortarse. También, como hemos tratado justamente en la clase anterior, estas formas de gobierno, estos tipos de gobierno, para comprenderlos, es necesario situarlos históricamente. La conformación de estos diseños institucionales tiene que ver con el devenir histórico de las formas de gobernar en los territorios en los cuales encontramos, tanto al presidencialismo como al parlamentarismo. Y estas transformaciones no se dan de un día para el otro. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los sistemas parlamentaristas, que se asocian o se explican a través del análisis de la transformación de las monarquías, ¿sí? De las monarquías en sus distintas expresiones, hasta encontrar lo que hoy reconocemos como sistemas parlamentarios. Fíjense cómo el sentido, uno de los tantos sentidos de ese tipo de gobierno, tuvo que ver con la necesidad, el interés de desconcentrar el poder tan fuertemente relacionado con la figura de la monarquía, ¿no? De los reyes, hacia formas colegiadas de gobierno, ¿sí? Y así nos encontramos hoy con los sistemas parlamentarios, principalmente ubicados en Europa. En cambio, en América, y específicamente en América Latina, nosotros, que es el lugar en el cual nos situamos y en donde siempre nos concentramos en poder comprender, la mayoría de los países conquistaron su independencia como repúblicas. La situación y las necesidades de configuración de esos diseños institucionales eran diferentes, muy diferentes. No había una figura concentrada del poder, sino que había que crearla, ¿no? Y justamente el desafío era crear esa figura con la representación, la representatividad necesaria para poder gobernar.
algunos criterios entonces definitorios del presidencialismo, que es donde más nos vamos a concentrar, porque hoy vamos a trabajar sobre el caso argentino, y nuestro sistema de gobierno es un sistema presidencialista. Bueno, la elección popular directa del jefe de Estado por un periodo determinado, la independencia del Ejecutivo, entonces, respecto del voto parlamentario para conformar, ¿sí?, su autoridad y su poder, y por lo tanto, una derivación de esta es que la conformación del gabinete queda en manos de la decisión política de esa figura primera del Poder Ejecutivo. Y entonces, quienes representan o lideran los procesos de formulación, implementación y evaluación de las distintas políticas sectoriales, como son la educación, la salud, etcétera, son personas que han sido designadas por esa primera figura del presidencialismo y que, por lo tanto, forman parte de su misma fuerza política. Cuando digo fuerza política, estoy haciendo referencia a que también pueden formar parte de esos gobiernos o de esos gabinetes representantes que conforman frentes, ¿sí? Frentes partidarios o alianzas que se conforman al presentarse en las elecciones y que luego en el gobierno, encabezados por la figura del presidente o la presidenta, se conforman en un gabinete en el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto esto le da un margen de maniobra o de autoridad para la conducción de ese poder. Bien, principales características del sistema presidencialista. Ahora vamos a volver sobre el texto de Oslac para poder retomar algunas cuestiones vinculadas con el surgimiento del Estado argentino. Como recién explicábamos respecto de las características que se asocian a los orígenes de los sistemas presidencialistas, en nuestro país la principal característica era la disgregación, ¿sí? Existían en el territorio que hoy reconocemos como el Estado argentino distintas fuerzas, distintas representaciones de territorios regionales que era necesario consolidar en una organización única, reconocida luego como la Organización Nacional. Entonces, lo que impulsó a los sectores dominantes de Buenos Aires, ¿sí?, a construir el Estado argentino fue precisamente heredar el control político que ejercía España expresado en la colonia. Siempre vamos a ver que la cuestión económica y de mercados es principal para entender los procesos de conformación de los estados. Y en este caso, no vamos a encontrar una excepción, sino que la cuestión de las dificultades para llevar adelante las economías, ¿no?, tan diferentes en ese entonces de lo que hoy son, regionales, hacía que se dieran las condiciones para que Buenos Aires pudiera imponerse, ¿sí?, frente a ellas. Así que dispersión, aislamiento de mercados, escasez de población, porque por supuesto no estamos hablando de la Argentina de hoy, medios de comunicación precarios, ¿sí?, son algunas de las características sociales de ese contexto en el cual surge el Estado argentino. Algunas nociones que fueron estructurantes de lo que hoy conocemos como el Estado y que dejaron una huella muy fuerte en las instituciones que hoy todavía nos siguen gobernando. Nación, Estado, orden y progreso. Como decía recién, la necesidad de una unidad política que absorba a otras unidades, ¿sí? La construcción del Estado argentino, fundamentalmente, digamos, en manos o en las cabezas de los sectores dominantes de Buenos Aires, intentaban evitar la disgregación bajo la autoridad de Buenos Aires, ¿sí? Y otra vez, las economías de mercados pensadas desde la consolidación de la perspectiva de una organización nacional.
podríamos hablar muchísimo sobre esto. Yo estoy abuelo de pájaro nombrando simplemente algunas palabras que pueden resultar guías, ¿sí? O palabras como buscadores para poder profundizar en cada uno de estos temas. Porque como siempre decimos, son temas que son muy complejos, muy extensos, muy interesantes y que en sí mismo constituyen materias y carreras e instancias de estudio e investigación. Así que cada una de las cosas a las cuales referimos son nada más que algunas definiciones generales sobre temas que pueden desarrollarse muchísimo y que, por supuesto, les invitamos a que lo hagan para poder comprender mejor nuestra historia, nuestro presente. ¿Sí? Bien, la cuestión de la centralización del poder y la autoridad del gobierno. En la Constitución de 1853, si bien se enfatiza la necesidad de organizar un poder central que tuviera la potestad de controlar a los poderes locales por una necesidad de constituir esta unidad, a la vez presentaba el gran desafío de cierta flexibilidad que permitiera integrar esos territorios que antes yo nombraba, que son preexistentes a la nación y que era necesario reconocer o tener en cuenta para poder constituir la unidad en el Estado Nacional. Esta caracterización dio como resultado un poder ejecutivo que en términos relativos con otras regiones de nuestro continente, algunos autores entienden o acuerdan que es más fuerte, ¿sí? Una figura del nuestro presidente, otra figura presidencial más fuerte que en otros territorios. Bueno, luego hubo distintas transformaciones de estas reglas, a cada una de ellas en la Constitución del 94, la creación de la figura de la jefatura de gabinete, que no está presente en todos los estados nación, reforzando las propiedades además legislativas del Ejecutivo en reglas como por ejemplo la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Algunas características, ya vamos terminando, del federalismo en Argentina entonces, ¿no? Nuestro sistema es un sistema presidencialista y federal. ¿Qué significa que nuestro sistema sea un sistema federal? Cuando hablamos de la forma de distribuir el poder entre los distintos niveles de gobierno. Bien, en primer lugar, tener en cuenta que el carácter federal centralista da preponderancia a la nación por sobre las provincias. ¿Sí? Las provincias que son anteriores a la nación, porque preexistían a lo que hoy reconocemos como el Estado-Nación en Argentina. Otra vez, volvemos a estas nociones tan importantes, de tensiones, ¿sí? En distintos momentos históricos de la conformación del Estado-Nación en nuestro país, digamos, con la presencia más o menos fuerte de guerras, ¿sí? Que fueron alimentadas por esta tensión entre la autonomía de los gobiernos regionales y el centralismo, que podemos decir que sigue vigente, ¿sí? Sigue vigente. Sigue vigente dando lugar a lo que algunos autores llaman como un sistema federal económicamente muy centralizado, porque la nación es quien tiene la competencia del manejo de los recursos más fuerte, ¿sí? Y políticamente federal, porque la vida política y el ejercicio de la política a nivel regional, provincial, en nuestro país, es fuerte, ¿sí? Tiene presencia, tiene voz en la relación con las otras provincias y por supuesto en la constitución de lo que es la política a nivel nacional. Algunos datos que nos son útiles para analizar nuestro federalismo: las cámaras, ¿sí? Un sistema bicameral en la nación y en la mayoría de las provincias. Esto se expresa en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La erosión de las economías provinciales por el pase de competencias sin recursos. Esto es una temática que da lugar a muchos estudios, muchos posicionamientos, muchas discusiones políticas muy interesantes respecto de la relación entre competencias, o sea, aquello que las provincias y las municipalidades tienen la responsabilidad de hacer, y los recursos que no tienen, para poder ejercer esas responsabilidades. Y ahí la discusión constante y presente respecto del régimen de coparticipación federal de impuestos. Aquellos impuestos, o sea, la recaudación del Estado que maneja la nación, pero que evidentemente se consolida o se constituye en las provincias, porque quienes pagamos nuestros impuestos habitamos el territorio argentino, somos parte de este Estado-nación, pero habitamos y también somos parte de las distintas provincias, y cómo se reparten esos recursos entre la nación y las provincias es un tema de discusión muy interesante que da lugar a distintos tipos de estudios y que en nuestro caso es una de las características principales para poder entender el federalismo en nuestro país. Por supuesto, el poder que tienen los gobernadores para obtener esos recursos, como recién decíamos, en la política territorial es muy importante. Quizás la figura más sobresaliente es la figura del primer, digamos, de la cabeza de los poderes ejecutivos, que son los gobernadores y las gobernadoras. También hay cuestiones vinculadas, como decíamos ayer en la clase, con otros elementos del sistema político que son necesarias de tener en cuenta para entender los sistemas de gobierno, ¿sí? Se comprenden los sistemas de gobierno en su relación con otros aspectos de los sistemas políticos, como por ejemplo la caracterización de los partidos políticos, ¿sí? Su caracterización nacional o local o regional, cuántos y cómo operan los partidos a nivel nacional y sus representaciones en las provincias, tiene mucho que ver e incide en la característica del federalismo en Argentina, la centralización y descentralización del Estado, la estructura del sistema de partidos, fragmentada a nivel nacional por el surgimiento de nuevos partidos, una característica también de nuestra historia reciente, entre comillas, como sistema, como funcionamiento de nuestro sistema partidario. Y la diferenciación entre la caracterización de los partidos a nivel nacional y los partidos políticos a nivel provincial. Otra vez, todas cuestiones que estamos solo nombrando y que son en sí temas de estudio, digamos, muy importantes, pero que lo que necesitamos para esta clase es indicadores, ¿no? Como mojones en un camino en el cual sabemos que esas palabras hacen referencia a otros cuerpos de conocimiento y de conceptos, y no tenemos nunca que olvidarnos de no simplificar y tener siempre presente que estamos nombrando conceptos muy en términos generales, pero que son necesarios para poder situarnos en lo que es el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas para poder analizarlas, que es el objetivo principal de esta materia. Y para terminar, algunos temas de interés sobre el federalismo en Argentina. Es un tema muy interesante, cómo se expresa la relación en términos económicos, sociales y políticos entre los distintos niveles de gobierno en nuestro país. Una temática que es muy interesante en términos de investigación, pero también que incide en nuestros días, en nuestra rutina, en nuestras decisiones, en nuestras posibilidades e imposibilidades. Bueno, la evolución histórica de esa relación entre niveles de gobierno, el impacto de los procesos de descentralización. ¿Qué es la descentralización? Bueno, es un camino, ¿sí?, de delegación o descentralización de competencias, de responsabilidades, desde niveles superiores a niveles inferiores, ¿sí?
que tiene y que, digamos, presenta un balance entre gobiernos y entre poderes, ¿sí? Cuando se descentraliza una competencia, como por ejemplo la competencia del sistema educativo, cuando las escuelas y el sistema educativo pasa a depender de las provincias o depende de las provincias, como el sistema de salud, eso tiene un impacto en términos de relación entre niveles y entre poderes, ¿sí? Bueno, la cuestión del tema fiscal y las reformas, es lo que yo hablaba recién sobre el sistema, los sistemas impositivos y la relación de coparticipación de esos recursos entre nación y provincias. Otro tema muy interesante que es el tema de las municipalidades, los gobiernos locales, la transformación importantísima que han tenido en los últimos años, en las últimas décadas, volviéndose cada vez más instituciones protagónicas en el desarrollo de los territorios, ¿sí? También otro tema muy interesante, que tiene expresión en distintas investigaciones, estudios, carreras específicas sobre la gestión local, los desafíos y las características de la gestión local en nuestro país. Y bueno, la cuestión electoral y partidaria, como marcaba recién, también otro tema que a su vez abre, digamos, una serie de estudios, investigaciones sobre los cuales hay muchos colegas y muchas colegas que se dedican especialmente a comprender la relación en términos de política partidaria y de caracterización de los sistemas de partido a nivel local, regional, provincial y nacional. Bueno, algunos aspectos que hacen a la comprensión de nuestro sistema como un sistema presidencialista y federal, y que espero ustedes puedan utilizar y puedan tener en cuenta y puedan establecer reflexiones y relaciones entre estas características y las políticas públicas.